Estamos de vuelta en Noticias Infraganti. Soy María José Cadena y les mencionaba hace un momento que es importante replantearnos qué es la paz para todas y todos nosotros. Existe esta idea de que la paz es algo muy romantizado, que la paz es que nadie tenga problemas, que todo esté resuelto. Incluso estas ideas románticas a veces nos alejan a pensar que es posible construir la paz. Estudiar la paz es algo muy nuevo. Muchas personas se han dedicado durante mucho tiempo a estudiar la guerra, pero estudiar la paz realmente es una disciplina muy nueva y entre ellas es el doctor Mauricio Mechulam y su gran equipo en el Centro de Investigación de Paz ACE, esta asociación civil, CIPMEX, que se dedica a estudiar la paz, que se dedica a ir por todo el país haciendo diferentes estudios, entrevistas, artículos, libros publicados, conferencias y también ponernos a pensar a través de estos análisis qué es lo que tenemos que hacer para poder entender qué es el concepto de paz y de qué manera todas y todos podemos abonar a él. Parte de esto, obviamente, es plantearnos no solamente qué es la paz, sino también qué son las violencias. Y a través de esta conferencia magistral, el doctor Mauricio Mechulam nos explica que hay diferentes tipos de violencias y que justamente un tipo o unos tipos de violencias muy particular es la pobreza, la desigualdad, la violencia que se vive en redes sociales, la violencia cultural, religiosa o social en los discursos que utilizamos y cómo nos movemos, y que ese tipo de violencias tal vez no se escuchan igual o no llegan igual en las noticias como un asesinato, como una guerra, como unas bombas, como algo más grande que tiene alcance de violencia mucho más, entre ellos la guerra o el terrorismo, pero que también las violencias que vemos todos los días, las violencias que genera el no tener acceso a los recursos básicos, a un techo, a un agua, a un transporte público, las violencias que genera el no tener acceso a la salud, las violencias que genera no tener acceso a ser respetadas las personas en su día a día, también abonan a la situación de violencia, polarización que vivimos no solamente en nuestras comunidades, sino en el país. Y para ello es importante ver de qué manera vamos a poder construir ambientes de paz que sean reales. Escuchemos al experto, el doctor Mauricio Mechulam. Cancún recibió al conferencista Mauricio Mechulam, fundador del Centro de Investigación para la Paz en México, que impartió la ponencia Cómo cambiar de un ambiente desfavorable a un entorno de paz. Esta conferencia estuvo dirigida a ciudadanos que están interesados por cambiar su entorno. Se brindaron herramientas para lograr acciones contundentes y que ayuden a realizarlas desde casa a través de Unidos por la Paz. Nos encontramos recién terminada esta conferencia magistral sobre construcción de paz con el doctor Mauricio Mechulam, quien ha estado en nuestros espacios durante varios años colaborando, hablando sobre temas internacionales, sobre temas de guerra y en este caso hablar sobre la paz. Hace unos momentos mencionabas sobre que la paz no es una ausencia de guerra y no podemos limitarnos nada más a ese concepto o mucho a ese concepto cursi que tenemos sobre la paz, ¿no? El que la paz es un sistema de perfección en donde no hay ningún tipo de conflicto, ni mucho menos. Y una vez que deconstruyamos esa idea de ese sentimiento cursi de lo que es la paz, podemos encaminarnos a construir sociedades pacíficas de raíz que sean efectivas y que es justamente lo que necesitamos, yo creo que hoy más que nunca. O sea, el error consiste en concebir a la paz como exclusivamente ese estado que viene después de una guerra o ese estado que ocurre entre guerras o que solamente consiste en combatir la violencia y no significa que combatir la violencia no sea importante, sí lo es y terminar con las guerras es importante, pero la paz no se limita a terminar con las guerras, se tiene que trabajar también en todos los factores y todas las estructuras y todos los aspectos que son sus componentes activos. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es qué es lo que produce la paz y qué es lo que sostiene la paz para que entonces puedan florecer el resto de actividades humanas. O sea, a veces les decía yo que un ejemplo, y esto no lo puse en la conferencia, pero es interesante, le preguntan a un pez, ¿no? ¿Cómo ves el agua? Y el pez se voltea y dice, ¿qué es agua? Porque no entiende que se está moviendo en un entorno de agua. Esa es la paz, para que nosotros podamos estar en este momento acá
en este instante y podamos tener una interacción humana y por lo tanto para que la economía pueda florecer y para que se puedan dar interacciones políticas tiene que haber un entorno de paz. Esa es la importancia. Entonces, ¿qué es lo que crea la paz y qué sostiene la paz y qué nos pasa a los países que hemos ido para abajo en los niveles de paz que vivimos? Así es. Tú como fundador del Centro de Investigación para la Paz en México, esta asociación civil que se dedica a estudiar la paz, mencionabas que estudiar la paz realmente es un fenómeno muy nuevo después de haber vivido durante miles de años en la condición humana en la cual han existido guerras y que siguen existiendo guerras hoy, pero hoy ya existen disciplinas y existen centros como el CIPMEX en la cual se estudia la paz. ¿Y nos puedes contar un poco sobre el CIPMEX? Sí, o sea, se trata de efectuar investigación seria acerca de cuáles son los factores que rompen con la paz, qué es lo que genera el conflicto violento y qué es lo que puede ayudar a transformar ese conflicto violento en entornos de paz y luego cómo es que esos entornos de paz pueden sostenerse y pueden florecer en distintas partes del globo. Entonces, nosotros nos dedicamos a hacer investigación y a hacer estudios y a traducir esa investigación en recomendaciones, en talleres, en capacitaciones que permitan a la gente entender y sobre todo poner en práctica varios de los conceptos como los que vimos en la conferencia. Y eso requiere pues, de un trabajo serio, bien sistematizado, bien estructurado, que logre superar este rollo de, bueno, vamos a rezar por la paz. Por supuesto, vamos a rezar por la paz. Estoy consciente, pero además de rezar, hay que trabajar todos los días en crearla y en construirla. Entonces, la paz, por ejemplo, decimos, no es algo que se negocia. La paz es algo que se construye. Entonces, para poder llegar a un entorno de paz, ¿cómo construirla? Eso es lo que nos dedicamos a investigar nosotros. En el tema de la construcción de paz, hablabas sobre la paz positiva, que es varios factores que contribuyen a generar un ambiente de paz. Y a cada quien le toca el suyo, claro. Definitivamente. Claro, es distintos niveles. O sea, la paz positiva son, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, las actitudes, las instituciones y las estructuras que crean y que sostienen la paz. Pero dentro de esas actitudes, instituciones y estructuras hay distintos niveles. Entonces podemos ir de arriba para abajo, de abajo para arriba. Piensen en lo internacional, las guerras entre los países o las guerras internacionales, los conflictos, o podemos bajarnos de nivel y pensemos en un país como México que vive en torno de falta de paz, lamentablemente, o podemos bajarnos a las regiones dentro de nuestro propio país, o podemos bajarnos a una ciudad, una colonia, un barrio, una comunidad pequeña, o podemos bajarnos incluso a la familia o al individuo. Y ahí en el individuo, entonces es cuando entran las actitudes y la posibilidad de que ese individuo y en su familia y en su comunidad se generen también instituciones y estructuras que vayan fomentando la paz de abajo hacia arriba. Esos son los distintos niveles a los que me refiero y por eso la importancia y posibilidad de que cada persona actúe en su ámbito. Y bueno, por último, y también uno de los temas que más se tocó en las preguntas era el desarrollo del conflicto en Medio Oriente, la guerra entre Israel y Hamás, la guerra en Gaza, los miles de civiles que han perdido la vida en el último mes especialmente, un ambiente de polarización no solamente dentro del Medio Oriente o en el ámbito político, sino también en el ámbito social, en las redes sociales, la cantidad del flujo de información. Tú eres un analista internacional, estás estudiando esta guerra en tiempo real, lo cual es muy complicado hacerlo porque lo que estamos diciendo hoy en este momento, 9 de noviembre en la noche, es muy diferente a lo que va a estar sucediendo cuando nos estén viendo en esta entrevista o cuando la estén viendo en redes sociales o unos días después que lleguen a ella por YouTube, por Facebook, por Instagram, lo que sea, ¿no? Entonces, la situación va cambiando, haces análisis cada cierto tiempo y compartes los análisis puntuales a través de tu columna, si nos las puedes compartir un poco de cómo es este desarrollo, ¿no? Sí, claro, ahí tenemos varios artículos ya escritos en el Universal, también en nuestra página de Instagram estamos haciendo estos análisis continuamente, pero en esencia, o sea, el resumen corto, que no es posible efectuar, pero intentando hacerlo, o sea, el resumen corto es que es un conflicto que lleva demasiado tiempo,
y resuelto, y que en la medida en que la gente encargada de estos temas lo considera un conflicto intratable, a lo más que aspira es a administrarlo. Y cuando tú todo lo que buscas es administrar un conflicto, el conflicto termina por estallar. Tiene varios factores irresueltos desde hace décadas, y esto incluye la falta de posibilidad de construcción de paz, ahora sí que construcción de paz entre las distintas sociedades, el fortalecimiento de los extremos y cómo esos extremos van a polarizar y van a chocar y van a hacer que toda la región estalle a lo largo de distintos momentos. Lo que estamos viviendo ahora no es el único momento en el cual esto ha estallado. Esto ha estallado muchas veces. Lo que pasa es que es el momento más importante, lamentablemente, de estos estallidos dentro de las últimas décadas. Y entonces esto, en tiempos de redes sociales, claro que va a generar una serie de pasiones y una serie de tensiones. Y yo lo que recomiendo siempre a la gente, y yo entiendo que no sean expertas y expertos en esto, no tienen por qué serlo, es que lo que tenemos que hacer y el enfoque que tenemos que buscar está en retomar o recuperar los procesos de negociación y los procesos de avance en donde sí se ha trabajado para la construcción de paz, una paz basada en la fórmula que hasta hoy es la mejor idea que se nos ha ocurrido, que es la fórmula de 2 estados para 2 pueblos. Esta noción de la fórmula de un solo estado, un estado que niegue al otro o del primero que niegue al segundo, cualquiera de las dos versiones, es una opción que, en primer lugar, no es una opción que favorece la coexistencia pacífica entre los dos pueblos y las dos sociedades. En segundo lugar, no corresponde a la posición que ha sido negociada a lo largo de los años. Y en tercer lugar, no corresponde a la posición que es favorecida por la mayor parte de las sociedades. Hablábamos acerca de cómo a veces en redes sociales o en ciertos entornos los polos son mucho más visibles. Este entorno de en medio, que a veces es silencioso y que no necesariamente participa de los ataques terroristas o de las represalias masivas, este entorno favorece la solución de 2 estados para 2 pueblos. Revisen los barómetros de confianza, revisen las encuestas de opinión de las sociedades, y esto es lo que la gente quiere, y esa solución basada en las negociaciones existentes es a partir de lo cual se necesita retomar y recuperar los muchos avances que sí ha existido y no privilegiar a los pueblos. Hay mucho más que decir, pero bueno, lo tengo ahí bastante escrito y bastante abordado a lo largo de los últimos años y específicamente a lo largo del último mes. Gracias, Mauricio Meshulam, analista internacional, internacionalista y fundador del Centro de Investigación para la Paz México. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad.